Seguimos con la Suma Teológica, esa presentación general de Santo Tomás y de las tres partes de la Suma. Ahora nos toca la primera parte de la Suma. Santo Tomás la divide como en tres argumentos, vamos a decir. Dios, cómo es su naturaleza, las personas divinas, la Trinidad, y después la creación, que incluye también un tratado sobre los ángeles y un tratado sobre el hombre. Aportaciones generales y cosas importantes de esta parte. Bueno, él toma mucho del De Trinitate de San Agustín y de toda la... Bueno, y también, claro, de Pedro Lombardo, de las sentencias que ha estudiado detenidamente. Entonces, construye ordenadamente todo el tratado de Dios. Pero, a diferencia, por ejemplo, de Pedro Lombardo, que parte de la Trinidad, él parte de la demostración de la existencia de Dios y después de lo que se puede sacar de ahí, mezclando un poco lo que es la argumentación filosófica con lo que sabe que es, por revelación, cómo es Dios. Claro, los antiguos filósofos en realidad no tenían una idea de Dios, los cristianos sí, pero de alguna manera todo eso se puede deducir, o sea, la idea de Dios, su naturaleza, se puede deducir, y esto es lo que hace Santo Tomás de Aquino. A partir de las vías, se demuestra que hay una primera causa. ¿Cómo tiene que ser esa primera causa? Y dice, bueno, esa naturaleza, sobre todo, vamos a negar cosas. Dice, hablar de naturaleza y sobre todo decir lo que no es, más que decir lo que es. Lo que es el ser supremo, lo que es la causa de todas las cosas. Pero lo que no es, Dios no es limitado como son limitadas las cosas. Dios no está en un sitio, no está dentro del espacio nuestro, no está dentro del tiempo nuestro, es eterno, no está dentro del espacio nuestro, es infinito. Eso es lo que él llama ir negando. Y esas son las cosas que va diciendo al principio. Después habla de los nombres de Dios y de cómo lo nombramos nosotros y de cómo podemos hablar de él. Y después habla ya de la Trinidad. Aquí solo vamos a hacer una pequeña presentación porque luego destacaremos algunos aspectos. Bien, después viene la creación de Dios, las obras de Dios, donde primero habla de cómo es la creación, de qué orden pone Dios en el mundo, y después dedica una parte bastante interesante que apenas podemos desarrollar, simplemente la mencionamos, quizá valga la pena hacer como un curso específico sobre los ángeles, que lo trata en varias partes, y aquí también muy extensamente, los ángeles, la creación, los ángeles, y después el ser humano. Y hay que decir que este tratamiento antes no se había hecho, no se encuentra, ni siquiera en sus obras anteriores, no se encuentra en Pedro Lombardo, que es el tratamiento de las facultades del ser humano, de la inteligencia y de la voluntad. Tratamiento bastante riguroso. El alma, la inteligencia y la voluntad. Una ordenación que en cierta manera es una cumbre de la que todavía vivimos, porque es la descripción interior del ser humano, es una de las grandes aportaciones de la Suma, de esta primera parte sobre todo. Bien, la idea teológica de Dios, por supuesto veremos la Trinidad, que veremos algunas cosas importantes, este tratamiento de los ángeles, este tratamiento del ser humano, luego también dedica un poco de espacio a cómo es el pecado original y otras cosas. Esto da lugar, como la Suma dio lugar a los tratados teológicos, porque proceden a partir del siglo XVI de la división de las zonas de la Suma, porque Santo Tomás ya ordenó muchísimo la teología, de tal manera que casi los cursos ya estaban preparados, aunque en él es una obra unitaria, una obra toda entera, con sus tres partes, pero luego dio lugares a las distintas materias o disciplinas o asignaturas. Entonces, Dios uno y trino, que a veces se divide en dos partes, Dios uno y trino, la creación con los ángeles, el ser humano, que a veces se puede meter un poco dentro de la creación, de este tratado de creación, o bien se mete dentro de lo que es el tratado de antropología cristiana, añadiéndole la gracia. Pues muchos de los materiales de partida los hemos tomado de Santo Tomás de Aquino hasta el día de hoy, y sigue siendo un recurso imprescindible, interesantísimo. Bueno, entonces yo quería fijarme en algunos aspectos, que son algunos puntos bonitos, que dentro de toda esta cantidad de cosas, que son un poco representativos, me parece a mí, son los y que pueden dar una idea, aunque claro, en todas estas cuestiones hay muchísimo más. Uno que me gusta mucho es sobre la presencia de Dios. Una se pregunta, si Dios está en todas partes, y efectivamente Dios está en todas partes, ¿por qué? Dice, por esencia, presencia y potencia.
Dios ha creado el ser de las cosas, de tal manera que en el mismo ser de las cosas está Dios. En lo más hondo de cada cosa está Dios, que mantiene aquello en el ser, es la causa del ser de aquello. Eso recuerda de las cosas y de nosotros mismos, claro. Recuerda a San Agustín cuando decía intimius intimo meo, está más íntimamente dentro de mí que yo mismo, porque es lo que está más en el fondo de mí mismo, está la acción creadora de Dios que me mantiene en el ser. Y claro, decíamos, ¿por qué está presente? Porque nos crea. Y claro, y al mismo tiempo estamos delante de Él. Y al mismo tiempo puede operar sobre nosotros. Esencia, presencia, potencia. Presencia quiere decir que estamos presentes ante Él, así lo explica Santo Tomás. Y potencia, que puede obrar, sobre todo porque tiene en la mano toda la creación. Y a esto se añade, conecta con esto, dice, ¿cómo es el conocimiento? Se plantea en otro momento. ¿Cómo es el conocimiento que Dios tiene de las cosas? Que claro, nosotros, nuestro conocimiento es contemplar las cosas, ver cómo son y obtenemos algo de ellas. Y así sabemos algo de las cosas. Dice, Dios conoce, en realidad todas las conoce en sí mismo. ¿Por qué? Porque es causa de todas. Dios sabe qué es lo que está causando. Es bonito, esta consideración, y además muy verdadera. Dios conoce perfectamente lo que está haciendo en el universo con cada cosa, contribuyendo en él. Y además, esto también es interesante porque no es exactamente en este artículo, pero en otro momento, en muchos sitios, cuando Santo Tomás dice, bueno, y al ser humano, todo lo que hace el ser humano está al mismo tiempo sostenido por Dios, de manera que está siendo conocido por Dios. Y dice, que es muy interesante, Dios como causa primera hace que cada cosa obre según como es, de tal manera que hace que el hombre obre libremente. Y esto que soluciona, bueno, enfoca bien todas estas cuestiones que a veces se piensan sobre lo que Dios hace, lo que hacemos nosotros, si Dios ya sabe, si Dios está fuera del tiempo. Pero además Santo Tomás siempre defenderá esto, que es sumamente claro. Dice, Dios causa que cada cosa obra según es, y el ser humano es libre y Dios hace que obre libremente. Le da ese poder de obrar libremente. Es como lo plantea Santo Tomás. Bien. Y otro tema bonito, el amor de Dios. Y en concreto una pregunta que se hace en la cuestión 20, artículo 4. ¿Dios quiere igual a todas las cosas? Claro, según lo que acabamos de decir, ya está dicha la respuesta. Si Dios quisiera igual a todas las cosas serían iguales, ¿no? Cada cosa la quiere según es. También es bonito pensar que a nosotros, seres humanos, nos quiere como personas, nos quiere como sujetos, como interlocutores, como seres capaces de dirigirnos a Él, de hablar con Él. Dios quiere todas las cosas, quiere los seres materiales, quiere los animales, y a las personas las quiere como personas. Los animales como animales, a tantas maravillas del universo como son materiales, pues también las quiere. A nosotros como personas. Y allí, también en otro momento, cuando Santo Tomás habla de la gracia, sobre todo, pero ya lo menciona por aquí, dice, a nosotros nos quiere como en dos niveles, de dos maneras. Una, como quiere a todas las cosas que nos da el ser. Una, en cuanto nos da el ser, aunque el ser nuestro es el ser de personas, con inteligencia y voluntad capaz y ordenados a quererle. Y luego la otra es, nos quiere como hijos. Aquí somos como imagen de Dios, aquí como hijos en Cristo, cuando recibimos la gracia del Espíritu Santo. De dos maneras, Dios está en nosotros, obra en nosotros y nos quiere. El amor de Dios, el amor de Dios que además es creador, amor creador. Nos hace ser como personas y nos hace ser hijos de Dios. El amor, vamos a decir, natural de Dios que crea nuestra naturaleza, el amor sobrenatural de Dios que nos da la vida de la gracia, la vida del Espíritu Santo, la vida de Jesucristo y la identificación. Muy bonito. Bien. Claro, las cosas no saben esto, que son queridas por Dios, pero nosotros lo sabemos. Y podemos por eso corresponder. Estamos llamados a eso. Estamos hechos interlocutores de Dios. Toda la apertura de nuestra inteligencia, de nuestra voluntad, está para eso, para poder ser interlocutores de Dios. Es el destino de nuestra vida. Hemos sido creados para eso. Ese es el sentido cristiano. Bien, con todo esto hemos ilustrado un poco algunos aspectos, extendiéndolos un poquito de la naturaleza divina. Ahora pasemos a esta segunda parte de la suma, que es las personas divinas. Santo Tomás empieza por lo que dice San Agustín. Las personas divinas
¿De dónde vienen? Pues vienen de las relaciones de origen. El Hijo procede del Padre. Y es Hijo precisamente porque procede del Padre. Y el Padre es Padre porque engendra al Hijo. Engendrado, no creado, decimos en el credo. Desde toda la eternidad, desde siempre, está siempre. Eso es la vida de Dios en su conocimiento. Y San Agustín, de ahí procede el Hijo. Con una analogía que, claro, siempre es muy pobre en relación a lo que pasa en Dios, pero la vida en Dios que hay inteligencia es el Hijo procede del Padre. Y de esa unión del Padre y el Hijo procede de amor, unión de amor procede del Espíritu Santo. Unión de amor. Una en la línea de la inteligencia, otra en la línea de la voluntad, en la línea del conocimiento, en la línea del amor. Bueno, pero hay un tema también muy bonito, muy central, que es precisamente el análisis de la palabra persona. Decimos, en Dios hay una naturaleza y tres personas. Esa es una formulación que ya viene desde los grandes padres griegos, los padres de la Iglesia, que formularon así la tira, una naturaleza y tres personas, tres sujetos reales, tres personas, aunque una naturaleza. Están íntimamente unidos. ¿Por qué? Pues porque el Hijo procede del Padre, el Espíritu Santo del Padre y el Hijo, nunca se da por separado. Y al mismo tiempo cada persona está fuertemente constituida por su relación. Y esto Santo Tomás lo subraya, dice, en definitiva, en Dios, la persona, la definición, vamos a hacer, lo que hace que se constituya como persona es una relación subsistente. Dice, es una relación que es subsistente. Todo en el Hijo es que procede del Padre. Todo en el Padre que da lugar al Hijo y también con el Hijo al Espíritu Santo. Todo en el Espíritu Santo es que procede del Padre y del Hijo. Eso le constituye. Y esto dará lugar después a una reflexión muy interesante, muy bonita, dentro de lo que podemos llamar el personalismo. Decimos, bueno, ¿y las personas humanas son también relación? O sea, la persona divina, que es la imagen de todo, la causa de todo, la fuerza creadora de todo, ¿es así? En ello, cada persona es una relación subsistente y nosotros somos relaciones subsistentes. Claro, nosotros somos constituidos también materialmente, no somos seres espirituales solo. Pero indudablemente todo nuestro espíritu tiene una orientación hacia la relación. Eso es así. Y lo sabemos. Somos al mismo tiempo, diría Maritain después, individuo y persona. Individuo porque somos un sujeto material, persona porque estamos abiertos a la relación. Y ciertamente nos realizamos en la relación. En esa relación original y al mismo tiempo fin de nuestra vida, que es la relación con Dios, como personas. Dios nos quiere como personas y la relación nuestra es quererle como personas, de tú a tú. Y al mismo tiempo esa capacidad que tenemos de relacionarnos con los demás. Y esa precioso, que es estupendo pensar que en el mundo la Trinidad, o sea, lo más importante que hay en el mundo es la Trinidad, lo más alto, y todo lo demás es reflejo de Dios en distintos grados, reflejo de Dios. En las personas se realiza de una manera especial esa capacidad de reflejar también la unión de las personas divinas. Lo dice el Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, el primer punto. Un cierto reflejo de la unión de las personas divinas en la unión de las personas humanas en la Iglesia, por ejemplo. En la familia, de manera especial, le gustaba mucho esto a Juan Pablo II, y en toda sociedad humana que funcione, y al final en la comunión de los santos, en el cielo. Todo esto procede en cierta manera de esta reflexión de Santo Tomás, aunque no la desarrolla tanto, pero ha dado lugar a este aspecto tan bonito del personalismo cristiano. Muy bien, nos hemos fijado ahí. También es muy bonito cuando habla de los nombres divinos del Hijo, que al mismo tiempo es verbo, que al mismo tiempo es imagen del Padre, y todavía más bonito porque no lo utilizamos tanto, el Espíritu Santo, que es amor y don de Dios, precioso. Bien, y un par de pinceladas sobre la última parte de la creación y las criaturas. Ahí está cómo es la creación, el Tratado de los Ángeles, que no lo tratamos, aunque quizá valdría la pena dedicarle un curso, y luego habla del mal, antes de los ángeles, del mal y su causa, que toma casi todo de San Agustín. El mal, ya lo definió San Agustín, no es algo constitutivo, sino que es siempre defecto, deterioro, falta en las cosas. No es un principio, es falta, deterioro, y al final la consecuencia de esto es el pecado. Porque lo único que hay en el universo que puede fallar es la voluntad humana, que es capaz de oponerse a la divina. Bien. Y luego cerrará una serie de cosas que son curiosas y que también, digamos, hemos dicho, Tratado de los Ángeles, Tratado de los Hombres, y al final habla sobre el gobierno, sobre cómo Dios conserva las cosas. Bastante, dedica 6 o 7
7, en concreto, cuestiones, que es bastante largo, cada cuestión con un capítulo, a cómo los ángeles son capaces de movernos y inspirarnos, muy bonito también. Una, a cómo mueve el demonio, que es la tentación. Y luego, 2, a cómo mueven las cosas, unas cosas a otras, y después la fatalidad, si existe la fatalidad, si existe, claro, Santo Tomás piensa que no existe, que evidentemente unas cosas pueden influir en otras, pero que no existe una especie de hado indeterminado. Dios causa, pero más que eso no. Y bueno, pues esto nos da un poco de panorama, recordemos, cómo es la estructura, diríamos, Dios y su naturaleza, donde ahí hay un tratado de cómo el amor de Dios ha creado el mundo y lo sostiene, muy bonito verlo así. Las personas divinas, donde hemos hablado de esa relación íntima entre las personas, de conocimiento y voluntad, y de cómo eso nos llega a nosotros también como personas, ¿verdad? Y después estos tratados, que ya los hemos dejado ahí mencionado, hay un tratado estupendo sobre los ángeles y su acción en nosotros, y un tratado sobre Dios, sobre el ser humano, de antropología, sobre cómo somos por dentro el ser humano, nuestra alma, la inteligencia y la voluntad. Genial. Estas son, digamos, unas pinceladas de las aportaciones de la Suma Teológica, la prima pers.